Buenos días. Damos inicio al conversatorio La importancia de implementar el Laboratorio de Análisis Ambiental del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de INACIF. Iniciando con las palabras de bienvenida a cargo de Eleonora Muralles, de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, FADS, a quien dejamos en el uso de la palabra. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida al licenciado Fanuel García, director de INACIF, al licenciado Mauricio Chacón, jefe del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica. Muchísimas gracias por el apoyo en este proyecto. A todos los presentes, mil gracias por acompañarnos en esta modalidad que ya es común en Guatemala y en el mundo. Esperamos que pronto, pues lo más pronto posible, esto ya sea superado. En principio, quiero agradecer en nombre de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro al proyecto Biodiversidad de USAID Guatemala por este gran apoyo que nos ha dado en un tema tan importante como la protección y entrar a ver el tema de medio ambiente. Sabemos que los delitos ambientales son cometidos de manera constante aquí en nuestro país y en todas las partes, ¿verdad?, del mundo, pero aquí pues es muy grave. Algunos de estos delitos son denunciados a donde corresponde, muchos no. Y lamentablemente en la mayoría de los casos esto no llega a nada o se desestiman. Consideramos que es de suma importancia que estos procesos sean resueltos de una manera adecuada, con pruebas contundentes que no dejen la menor duda de quién los cometió, de por qué se cometieron, y que se lleve a sanciones realmente importantes para que se vaya entendiendo que realmente debemos proteger el medio ambiente. Y esta es una parte de, ¿verdad? Por supuesto que la educación ambiental, que hay muchas cosas que hacer para que algún día podamos contar con un medio ambiente limpio, que no haya contaminación de ríos, que no haya robo de ríos, que no haya el tema de las plaguicidas, bueno, todo ese deterioro ambiental que lamentablemente vive Guatemala y que va a marchas forzadas destruyendo nuestro país. Los dejo entonces para que sigamos conversando sobre este tema que para nosotros es de suma importancia y que queremos que los guatemaltecos y guatemaltecas lo tomemos como eso, como algo fundamental por resolver. Muchas gracias. Previo a continuar con el desarrollo de nuestro conversatorio, hago las siguientes recomendaciones. A los que están siguiendo el conversatorio por Facebook Live, pueden realizar sus preguntas y comentarios por medio de ese chat. Y los que están conectados vía Zoom, les recomendamos tener apagadas sus cámaras y micrófonos. Y al final se abrirá el espacio para que puedan realizar sus comentarios y preguntas. FADS ha estado trabajando estudios enfocados al fortalecimiento de la justicia ambiental. Todos conocemos que desde la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses se ha avanzado en muchos aspectos, pero todavía hay unos que quedan pendientes y hay áreas que demandan mucho trabajo, esfuerzo e inversión. Una de ellas es la participación del INACIF en el sistema de justicia ambiental, por lo cual se requiere mejorar el desempeño de esta institución contra los crímenes que afectan el medio ambiente, y para ello se requiere el fortalecimiento del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Para conocer las necesidades de la implementación de un laboratorio de análisis forense en el INACIF, dejo en el uso de la palabra a la licenciada Elizabeth Cardona, experta ambiental, quien nos compartirá sobre esto.
Buenos días, Aneli, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio. Voy a compartir acá una presentación. Vamos a dar inicio entonces con a presentarles esta investigación. Familiares y amigos contra la delincuencia y el secuestro realizó hallazgos y pues acá les presentamos la situación actual sobre la comisión de los delitos ambientales. Es claro y tenemos conciencia de que los recursos naturales y el medio ambiente tienen niveles críticos de deterioro. Definitivamente, la comisión de delitos ambientales en nuestro país es constante. Identificamos que se necesita un sistema de justicia ambiental en el cual se pueda determinar la responsabilidad penal y el resarcimiento. Existen instituciones administrativas tales como Ministerio de Ambiente, Instituto Nacional de Bosques y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que históricamente han realizado y buscado la protección del medio ambiente, cada uno desde sus competencias. Definitivamente se necesita una institución imparcial y objetiva en la emisión de dictámenes científicos para ser auxiliar en la administración de justicia. Prácticamente lo que evidenciamos es que en la investigación que realiza el Ministerio Público, estas instituciones rectoras en el tema ambiental emiten sus propios dictámenes. Sin embargo, ellas mismas son las que realizan las denuncias ante el Ministerio Público por hechos ilícitos y por lo tanto, en alguna medida puede darse esa confusión de ser juez y parte dentro de un mismo proceso. Por lo tanto, deviene la necesidad de que una institución imparcial y objetiva y definitivamente científica pueda apoyar en esa investigación ante los delitos ambientales. Existen estructuras especializadas y una de ellas es el Ministerio Público, que en los últimos años se ha fortalecido creando agencias fiscales especializadas en temas ambientales. Encontramos que existe la Agencia Fiscal de Alta Verapaz, la Izabal, Petén, Escuintla y Zacapa, derivado a la cantidad de ilícitos ambientales que se cometen en estas áreas. Generalmente estas áreas son con población altamente indígena en algunas ocasiones y también se tiene masas boscosas, ¿verdad? Una cantidad de bosque considerable y definitivamente especies de flora y fauna que son protegidas. Incluso también recordemos que en nuestro país el 33% del país es área protegida y la mayoría pues se encuentra en estos departamentos. Entonces, por lo tanto, dada la necesidad, el Ministerio Público se enfocó específicamente en estos departamentos para crear estas agencias especializadas y tener definitivamente una atención mucho más rápida y eficaz para la atención de estos delitos. Asimismo, el organismo judicial también ha creado estructuras especializadas, juzgados enfocados en el tema ambiental en el departamento de Izabal, departamento de Petén, Alta Verapaz, Zacapa y la ciudad capital. Entonces, también coincide con las agencias fiscales creadas por el Ministerio Público para trabajar en conjunto y de esta manera poder lograr una justicia ambiental pronta y eficaz. Acá les presentamos parte de la investigación, los delitos ambientales con mayor incidencia. Estas fueron estadísticas brindadas por el Ministerio Público de enero 2018 a mayo 2020. Como podemos observar, uno de los mayores delitos que se comete a nivel nacional es el atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación. ¿Esto qué significa? Prácticamente es al momento en que alguien que no tenga autorización, alguien que no tenga licencia, colecta, recoge o extrae de su hábitat natural tanto especies como flora y fauna y las comercializa ilegalmente. El segundo delito más fuerte también es contra los recursos forestales. Aquí encontramos la tala ilegal de flora maderable y también pues especies de flora que se encuentran en el hábitat natural.
El tercer delito que encontramos fuertemente es el de contaminación, que prácticamente esto implica vertir desechos, tanto basura, plásticos o desechos orgánicos, a los cuerpos de agua, tanto ríos, mares y lagos. Luego encontramos explotación ilegal de recursos naturales. Esto se refiere a la extracción de minerales, rocas o metales preciosos que se encuentran, y generalmente estos están ubicados tanto en el área norte, en Petén, como en la parte de Alta Verapaz, Baja Verapaz, que es denominada ahí la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas. Encontramos también la usurpación de áreas protegidas. Como lo mencioné anteriormente, el 33% de nuestro país es área protegida, y por lo tanto las comunidades indígenas generalmente son las que, por falta de acceso a la tierra, son las que invaden, o incluso también tenemos problema con el narcotráfico, que invade áreas protegidas para poder realizar sus actividades. Tenemos también incendios forestales, que generalmente son por épocas determinadas, los cuales son provocados generalmente por personas inescrupulosas que buscan la deforestación. Y también tenemos contaminación industrial. Esto implica cuando una persona, empresa, vierte desechos y metales pesados que prácticamente son tóxicos y dañinos a la salud dentro de los cuerpos de agua. Dentro de nuestra investigación y también ya realizando entrevistas, logramos identificar que los delitos ambientales con mayor impacto se encuentran la contaminación de agua, suelo y aire, tráfico ilegal de flora y fauna y tala ilegal de bosques e incendios forestales. Acá les presentamos unos ejemplos claros que posiblemente algunos los han de identificar, que han sucedido. En primer lugar, está parte de los dos principales lagos a nivel central del país. Encontramos el lago de Amatitlán, que se encuentra dentro de la cuenca. Hay 7 municipios relacionados acá, y principalmente se da por la descarga de aguas residuales, tanto ordinarias como especiales, al lago. Y esto definitivamente genera contaminación. Entonces, prácticamente es una contaminación que se da constante. Las empresas que están dentro de la cuenca, que son pues municipios como San Miguel Petapa, Villanueva, Villa Canales, Guatemala, Amatitlán, son las empresas y las personas o condominios, ¿verdad? Prácticamente también, que desembocan sus desechos hacia el lago de Amatitlán. Tenemos el caso también de Manchón Guamochal. Esta está ubicada en Retauleo y San Marcos. Es uno de los humedales más importantes que tenemos en Guatemala, y lamentablemente por contaminación vertida en el río Ocosito, que va a desembocar a esta parte de Manchón Guamochal, esta área se contamina. Aquí existe mangle, que prácticamente es muy positivo para evitar cualquier cosa digamos, engloba, digamos, un hábitat para varias especies, y por lo tanto esto se ve afectado por contaminación vertida a los ríos aledaños, definitivamente empresas aledañas también, que descargan tanto desechos ordinarios como metales pesados a esa área. Entonces prácticamente Manchón recibe contaminación constante. Otro caso muy importante fue el famoso Río de la Pasión en Petén en el 2015, cuando una empresa denominada Repsa tuvo un rebalse en sus piletas de oxidación, y pues esto fue a desembocar al Río de la Pasión, generando una mortandad de peces muy fuerte y perjudicando la parte económica del área, porque había gente que pues se dedicaba a la pesca, utilizaba esa agua para consumo en alguna medida. Entonces se impactó fuertemente esta situación. Sin embargo, a la fecha, pues este caso aún no se ha resuelto, ni se le ha establecido un resarcimiento por ese daño causado a la empresa. Tenemos también el caso del lago de Atitlán, que constantemente recibe contaminación, tanto de industrias como de la población que vive alrededor. Es muy similar el caso al lago de Amatitlán. Sin embargo, la característica del lago de Atitlán es que se genera una famosa cianobacteria, que es una alga que se va alimentando conforme
recibe más contaminación y obviamente esto perjudica el hábitat y genera pues peligro y mortandad, digamos, a los peces y a toda la fauna que habita en ese lugar. Otro caso importante que tenemos es la laguna Chichoj, que también recibe contaminación constante. Acá pues crece una ninfa, que es una especie de lirio, y pues obviamente es muy bonito, sin embargo es una especie invasora que conforme recibe contaminación pues se va proliferando y va invadiendo el ecosistema, causando perjuicio a las especies que son endémicas, que a esto se refiere que son nativas del lugar, y por lo tanto se genera contaminación. Estos son prácticamente algunos de los casos que quisimos presentarles a ustedes, que son fuertemente sonados y que han ocasionado contaminación al agua. Entonces, conociendo esta realidad y estos casos que les hemos presentado, deviene la importancia de la implementación de un laboratorio ambiental. Entonces, tenemos claro que existen instituciones que emiten dictámenes administrativos, sin embargo, se necesita una entidad que emita dictámenes científicos para apoyar la fase de investigación y la fase judicial. La incidencia de delitos ambientales demuestra definitivamente que es necesaria fortalecer e implementar un laboratorio ambiental. Estos son uno de los pocos casos que mencioné, sin embargo hay tráfico de flora y fauna, ¿verdad? Principalmente, y eso se evidencia más que todo con los centros de rescate también que reciben pues loros, monos, serpientes y un sinfín de especies las cuales son traficadas ilegalmente. Y por tanto debe contar con equipos para realizar análisis de componentes físicos, en este caso agua, suelo y aire, y bióticos para analizar el tema de flora y fauna. No dejando atrás el tema de contar con personal especializado para que pueda realizar este tipo de análisis. Entonces, es importante que el INASIF ya cumple la función de ser auxiliar en el sistema de administración de justicia. Sin embargo, el área ambiental no está fortalecida porque el INASIF aún no ha emitido o no ha tenido esa participación que definitivamente es necesaria. Hemos analizado que en una primera fase se van a priorizar equipos y personal con enfoque de contaminación de agua, aire y suelo. Esa sería, digamos, la primera fase. Pero es muy importante que se sepa que o sea, los otros delitos no se deben quedar atrás, sino que al contrario, se debe tener como prioridad también que se aborden los delitos de tráfico ilegal de flora y fauna, tala ilegal e incendios forestales, porque la biodiversidad se encuentra en riesgo constante. Entonces, el hecho de que la priorización o el enfoque sea ahorita en contaminación ambiental no significa que la parte de lo demás, digamos, quede rezagado, sino que se busque la medida de lo posible también fortalecer al laboratorio ambiental en INASIF para que pueda abordar estos delitos que también tienen una estadística alta a nivel nacional. Entonces, para ir terminando como conclusiones y recomendaciones, ¿verdad? La realidad de ilícitos ambientales es que muy pocos casos tienen una condena o resarcimiento. Lamentablemente, el Ministerio Público hace esfuerzos para poder presentar pruebas fehacientes y científicas, sin embargo, no existe esa debilidad, ¿verdad? Al momento de poder presentar pruebas ante los casos y muchos casos son desestimados. Y por ende no implica o no conlleva un resarcimiento al ambiente y esto pues es irreversible. Lamentablemente ya no se podría hacer nada si no se aborda desde ese aspecto. El INASIF también es consciente de la debilidad que existe y por lo tanto pues ha manifestado esa voluntad y ese deseo de empoderarse y de poder participar y ser ese auxiliar de la administración de justicia que le hace falta tanto al Ministerio Público como a los jueces. Y por último, es necesario que el INASIF pues reciba presupuesto, equipo adecuado y personal capacitado para abordar esta área. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Al final, pues con gusto podemos resolver dudas y comentarios.
Gracias, Elizabeth, por ponernos en contexto la necesidad de implementar un laboratorio en el INASIF. Ahora conoceremos el papel del INASIF en el sistema de justicia y cuáles son los límites y alcances de este laboratorio, lo cual estará a cargo del director general del INASIF, licenciado Fanuel García, a quien le dejamos en el uso de la palabra. Buenos días, muchas gracias a los organizadores que nos acompañan en este evento y a los colegas también que estarán compartiendo en nuestro foro y a todo el público que está interesado también en el tema. Efectivamente, hemos estado trabajando muy activamente y hemos incluido la necesidad muy importante de implementar un laboratorio de análisis ambiental, fortalecer el laboratorio de análisis ambiental porque no existe, sino realmente es implementar un nuevo laboratorio dentro de la gama de servicios que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en Guatemala debe prestar. Como antecedentes, bien se mencionaron allá en la primera intervención algunos casos, ¿verdad? Muy importantes que nos reflejan la necesidad imperante en Guatemala de poder implementar o tener un servicio científico que analicen las causas de contaminaciones que se están produciendo en nuestros recursos naturales. Este caso, el ecocidio del río La Pasión, es un caso muy conocido que nos demuestra la imperante necesidad en Guatemala de contar con este servicio importante de análisis de contaminación ambiental. De igual manera, tenemos que mencionar que han habido recientes también casos relativos a denuncias sobre posibles contaminaciones de suelos en las actividades de extracción mineras, agrícolas e industriales que están produciendo deterioro en la calidad también de la vegetación y en general la degradación y acumulación de contaminantes en las plantas, de las que al ser ingeridas posteriormente por el ser humano pueden provocar efectos nocivos para la salud. De tal manera que los daños que se están produciendo o se pudieran estar produciendo por este tipo de contaminaciones realmente, si bien no han sido abordadas de una manera objetiva y de una manera consciente, sabemos que existe el problema y sabemos que es latente y que está produciendo posiblemente incluso no solo enfermedades, sino incluso muerte, ¿verdad? De muchas personas que hoy por hoy desconocemos porque no existe una investigación efectiva sobre este tipo de fenómenos que ocurren, ¿verdad? En nuestro país. Actualmente el Instituto Nacional de Ciencias Forenses no cuenta con un laboratorio específico para análisis de contaminantes. De tal manera que es urgente implementar este laboratorio y brindar a Guatemala una certeza y empezar a luchar. Digamos, hay casos emblemáticos que así le está a plena la comunidad, como estamos viendo acá, de la vertiente del río Platanito, ¿verdad? Que se ve ahí vertido de turquesa. Y a ojos de la población, digamos, ocurren ese tipo de fenómenos y hay un vacío en todo el sistema de justicia. Si bien ha habido avances en cuanto a la implementación de algunos juzgados con relación a esta materia específica, lo cual es un importante avance, creo que es importante que todo el sistema de justicia cuente con herramientas necesarias para hacer de todos los guatemaltecos esperamos. Pues hay dos puntos importantes que dentro del plan estratégico nos propusimos implementar. Son servicios no, sin embargo, faltan recursos. Hasta el día de hoy no ha sido posible poderse implementar. Uno de ellos es justamente el laboratorio de análisis ambiental. El otro es el laboratorio de accidentología. Ambos
son como zonas grises de servicios que no se pueden prestar por falta de equipo, de personal y de recursos que nos permitan poder brindar estos servicios y que están produciendo muchísimos casos de afección a personas en Guatemala. Y a pesar de que son grandes cantidades de afectados, no hemos podido contar con este servicio. Sin embargo, estamos en esta ruta y tratando de implementarlo. Hemos finalmente, después de 4 años de estar trabajando en el tema, encontrado en FAD y en esta organización que está desarrollando, encontrado tener este tipo de servicios. La idea sería implementar el análisis ambiental, conocer los principios básicos de los análisis físico-químicos de aguas y suelos, indicar las normas de referencia que se utilizan actualmente para ese tipo de análisis, sobre todo en aguas y suelos, y poder informar sobre los equipos necesarios para análisis químicos de aguas y suelos. Esto es parte del proyecto que hemos estado trabajando conjuntamente con FALS, a quien públicamente quiero agradecer a FALS por esa preocupación y por ese aporte que ha hecho de acompañarnos en la búsqueda incluso de recursos para poder finalmente implementar este laboratorio. La identificación creo que está de más, todos la conocemos y además en la primera parte de la intervención de quien quedó muy claramente plasmado que Guatemala necesita contar con este tipo de servicios, es impostergable. No podemos realmente seguir teniendo ojos ciegos a una problemática que está consumiendo recursos naturales de altísimo valor, no solo para Guatemala, sino para el mundo, ¿verdad? Hablamos de la biosfera maya, hablamos de cuencas de ríos, hablamos de lagos, que realmente debería ser una preocupación de todo el Estado y esperamos que este tipo de actividades nos ayuden a encontrar también el soporte de parte del ente presupuestario que finalmente aporta los recursos al INASIF para que pudiéramos contar con este tipo de servicios. El laboratorio tendrá una capacidad de realizar análisis para la detección y cuantificación de elementos químicos como mercurio, plomo, arsénico, cadmio, selenio, cromo, clanuro, fósforo, níquel, nitrógeno, entre otros tipos de materiales químicos que pudieran ser contaminantes de suelos y aguas. Y que por supuesto tienen sus repercusiones también en la parte directa de la contaminación también forestal. Queremos, por supuesto, tener la capacidad de detectar sustancias ajenas y perjudiciales como hidrocarburos y derivados del petróleo, así como derivados halogenados, fertilizantes, desechos industriales y todo tipo de contaminantes que hoy por hoy sabemos que en Guatemala están contaminando nuestros recursos. Tenemos un proyecto de un equipamiento instrumental mínimo como el que está acá plasmado, ¿verdad? Que requiere de una inversión de la cual el INASIF ha empezado con recursos no extraordinarios, sino con los propios recursos que se nos dan de funcionamiento. Pues hemos empezado a adquirir ya algunos de estos equipos y estos son los complementarios para poder culminar y tener un laboratorio de alta calidad. Por supuesto, el recurso humano que esperamos poder también contar para iniciar y poder tener toda una capacitación, y en esto obviamente hemos hecho ya algunos acercamientos con otros países también y con instituciones homólogas que efectivamente han avanzado y han tenido esta experiencia y que han ofrecido también poder ayudarnos en el tema de la capacitación a nuestro personal, lo cual agradecemos de una forma anticipada, incluyendo a Mauricio, que está acá con nosotros y va a ser parte del foro de Costa Rica, con quienes hemos tenido una apertura bastante grande en ofrecimientos también de apoyo en materia de capacitación, así como con otros países. Actualmente el INASIF sí presta ciertos servicios que contribuyen al tema de análisis de contaminantes, ¿verdad? Como plaguicidas, algunos herbicidas,
Tenemos algunas sustancias muy específicas, sin embargo, esto lo desarrollamos a través del laboratorio de físico-química y queremos contar con un equipo mucho más específico que nos ayude a desarrollar un análisis de contaminación ambiental y no de una manera genérica como hoy se está desarrollando. Quiero terminar con algunos ejemplos, digamos, de esos son algunos casos en los que se nos han requerido como INASIF intervención. Y el instituto no pudo prestar los servicios, de tal manera que hubo que recurrir incluso a algunas instituciones internacionales o fuera de nuestro país, como el caso de la Universidad de Michigan, que desarrolló el análisis en este caso que estoy presentando acá, y en el cual el Instituto Nacional de Ciencias Forenses no pudo darle ese servicio a las instituciones del sector justicia. Este es otro caso en el que también fuimos requeridos, ¿verdad? Y por falta de los recursos necesarios no fue posible poder brindar un expertaje y un peritaje que fuera de soporte para el Ministerio Público y para el sistema de justicia para poder realmente determinar y esclarecer dentro del marco de un proceso penal los alcances de contaminación, los contaminantes y los responsables directos también del hecho. Así que esa es la parte en la que estamos trabajando y estamos avanzando y muy pronto poder contar con este nuevo laboratorio, después de 4 cooperantes que han estado interesados, han estado escuchándonos, entre ellos USAID, y esperamos poder muy pronto concretar este tipo de apoyos. Muchas gracias. Gracias, licenciado Manuel García. A continuación, conoceremos la experiencia de otros países, específicamente el de Costa Rica, en la implementación de su laboratorio de análisis ambiental, el cual está a cargo del licenciado Mauricio Chacón Hernández, jefe del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, a quien dejamos en el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los organizadores, a familiares y amigos contra la delincuencia, al director de INASIF, amigo Manuel García. Y realmente es un gusto compartir con ustedes. Yo pues me disculpo, no preparé una presentación, pero sí quiero compartir algunos datos que de repente pueden resultarles de relevancia y de interés. Y es compartir un poquito la experiencia que hemos tenido acá en Costa Rica con la implementación de nuestro laboratorio de ambiental forense. El ejercicio de implementación del laboratorio de ambiental forense lo iniciamos más o menos en el año 2006. Y bueno, y responde a una necesidad. El por qué, pues está bastante claro a nivel país. Costa Rica, pues explota buena parte de su recurso natural para promoción de turismo, ¿verdad? Entonces, la mayoría de turismo que recibe Costa Rica, a diferencia de las bellezas mayas que tienen ustedes allá en Guatemala, pues nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros, el turismo se apuesta a la riqueza natural. Entonces, bueno, pues era necesario y evidente contar con una estructura dentro del sistema judicial que proteja ese recurso, ¿verdad? La situación que se presentó inicialmente era, bueno, ¿cuáles delitos se van a perseguir? ¿Cuáles son los delitos de más recurrencia? ¿Cuáles son las causas de contaminación principales que se tenían y se tienen entonces? Y entonces nos dimos a la tarea, igual a como ustedes lo presentaron ahora, nos dimos a la tarea de buscar cuáles eran esos principales agentes contaminantes que se estaban dando ante las instancias que se presentaban, que eran instancias sobre todo de índole administrativo, el Tribunal Ambiental Administrativo, que pertenece al Ministerio de Ambiente, Poder Ejecutivo, consultas y reclamos que se planteaban ante la Defensoría de los Habitantes, a la Sala Constitucional,
Eso para tener un marco referencial de hacia dónde nos íbamos a dirigir. Bueno, resulta que el tipo de delito es muy similar a lo que se presentó ahora, ¿verdad? Contaminación de aguas, tala, bosque, daño a humedales, delitos de usurpación de zonas de protección y parques nacionales. Entonces, en esa línea fue que nos decantamos para trabajar. Igualmente el tema de tráfico de especies, que como es bien sabido, después del tráfico de drogas, después del tráfico de órganos, después del tráfico de armas, es el comercio ilícito más grande que existe en el mundo, el tema de tráfico de especies. Entonces, bueno, eso lo empezamos a trabajar más o menos en el año 2006. En 2007 es el primer año en el que tuvimos presupuesto institucional para adquirir algún equipamiento mínimo para empezar a trabajar. Y entonces a partir de ahí empieza nuestro ejercicio de adquisición de instrumentación y de atención de algunos tipos de delitos. ¿Qué atendemos? Bueno, mayoritariamente asuntos relacionados con contaminación de aguas, parámetros físico-químicos de contaminación de aguas que están establecidos en una legislación nacional, en un reglamento que es el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales. Eso es lo que nos delimita el tema y los parámetros a analizar en materia de contaminación de aguas. Además, como les mencionaba, el asunto de contaminación por metales, que también se implementó después, delitos de tala y de bosque. Hay un asunto ahí que es quizás importante de mencionar y que el director Fanuel hacía mención al final de su presentación. Si bien el país tiene, y lo tenía entonces, y estoy seguro que ustedes tendrán igualmente una cantidad bastante grande de laboratorios y de instancias, sobre todo en universidades y en centros de investigación, que atienden análisis ambiental, no hay que perder de vista de lo que estamos hablando, ¿verdad? Al final es un delito, y entonces es un delito, igual a como es delito un robo de una propiedad, igual a como es delito un homicidio. Entonces me refiero a que hay que tratarlo con la misma seriedad que se atienden estos otros. Tenemos una escena del crimen, tenemos que recuperar evidencias, tenemos que hacer el levantamiento de esas evidencias y de esos indicios, tenemos que garantizar una cadena de custodia, y entonces la formación del experto no es únicamente tener un analista o un químico o un biólogo en nuestro caso, que atiendan la recolección y el análisis de la muestra, sino que hay que garantizar todo el proceso de cadena de custodia, de levantamiento de los indicios. Y con cadena de custodia nos referimos evidentemente a la parte de garantizar la identidad del indicio, pero sobre todo la integridad, que en materia ambiental es muy relevante. Si estamos tomando una muestra de, por ejemplo, peces contaminados, peces que murieron en un lago por vertido, y ahora vi el ejemplo que ponían de la contaminación de lagos y el surgimiento de lirios, ¿verdad? Evidentemente, el surgimiento de lirios va a competir por consumo de oxígeno, y entonces los peces puede que mueran por falta de oxígeno, por anoxia, debido probablemente a vertidos de no plaguicidas, quizás, sino fertilizantes, cargas altas de nitrógeno y fósforo que que provocan la proliferación de este tipo de lirios y de algas, y que al final terminan generando un efecto contaminante. Entonces, ponía el ejemplo, ese levantamiento, esa recolección de esos peces son evidencia, hay que garantizar su integridad para que lleguen al laboratorio y puedan ser analizados de la mejor manera. Acá en nuestro país se implementó el laboratorio ambiental forense, con la ventaja de que se creó también una fiscalía especializada en materia ambiental. Entonces, de manera conjunta y muy de la mano con ellos, se han venido trabajando distinta documentación, entre ellos unas políticas de persecución penal ambiental que define cuáles son los tipos de pericias que puede realizar el laboratorio, y que la fiscalía
debe solicitar al laboratorio para comprobar la ocurrencia y la comisión de un delito, ¿verdad? Bien, eso más o menos un poco a manera de referencia histórica. Al día de hoy, nuestra unidad pues sigue siendo bastante pequeña. Tenemos un perito con grado académico en química, un perito biólogo, un asistente de laboratorio y tenemos un perito que es ingeniero civil que está preparando y desarrollando un proyecto para atención de plantas de tratamiento de aguas, que muchas veces el problema además no es solo la contaminación por ausencia de tratamiento, procesos industriales, sino también por el inadecuado dimensionamiento de la planta de tratamiento. Y les pongo una situación acá de Costa Rica. Se constituye una empresita, se pone su planta de tratamiento y la planta de tratamiento corresponde a las necesidades de la empresa en ese momento. La empresa prospera y crece su estructura productiva y crece su planta de producción, pero no crece la planta de tratamiento. Entonces, pues no se tiene la capacidad suficiente y empieza a verter a los cuerpos de agua, pues la materia contaminante, los residuos sin ser tratados. Entonces, aunque existe una planta de tratamiento, no existe la capacidad aparejada a la producción para poder atender adecuadamente los residuos que se generan. Les decía, al día de hoy, en el área ambiental se atiende lo que son análisis físico-químicos de aguas definidos por el reglamento de vertido y reuso de aguas residuales. Para eso se requiere la implementación de metodologías que también estaban establecidas internacionalmente. Hay referencias internacionales, libros, así como metodologías, así como existe la STM, por ejemplo, existe uno particularmente para aguas residuales, que es el Standard Methods. El análisis de plaguicidas también, que es un tema prioritario para nosotros. Costa Rica es uno de los países que más producen piña y por tanto tenemos una contaminación muy alta por uso de plaguicidas en este tipo de plantaciones. Entonces se vuelve medular y de capital importancia tener esas metodologías establecidas. El análisis de metales por contaminación industrial también. El análisis de muestras para determinar antiguo uso de suelo. Eso no sucede mucho en humedales. Se construye un hotel en una zona de playa y entonces hacen un parqueo en una zona que antes era un humedal. Entonces hay que determinar la antigua existencia del humedal para pues resarcir el daño, ¿verdad? Les mencionaba la invasión a las zonas de protección, que eso es bastante recurrente, y el tema de tala, que también lo tenemos acá en el país. En cuanto a equipamiento, similar a lo que menciona maestro Fanuel, tenemos equipos de ICP masas, ¿verdad? Espectrómetros de plasma, plaza detectores de masas, cromatógrafos de gases con detectores de masas también, cromatógrafos líquidos, equipos para análisis de parámetros físico-químicos de aguas y el equipamiento básico para atender los distintos requerimientos del laboratorio ambiental. Nuestro enfoque es mayoritariamente en aguas, alguna atención de herbicidas en suelos, atención de temas de tala, de bosque, humedales y delitos de usurpación. No hemos entrado aún en tema de contaminación de aire. Eso lo tenemos aún como tarea pendiente, pero continuamente estamos revisando posibilidades de nuevos desarrollos metodológicos y probablemente a futuro puede que implementemos bien análisis de aire u otras áreas de desarrollo, como por ejemplo relacionados con la toxicología ambiental, que también es de nuestro interés en este momento. De mi parte, quizás eso es el repaso y la experiencia que quería compartir con ustedes, y pues quedo a las órdenes para
para cualquier consulta, agradeciéndoles nuevamente la invitación para participar en esta actividad. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado Chacón, por compartir la experiencia en Costa Rica y también por haber aceptado la invitación a participar en este conversatorio. Ahora abriremos el espacio para las preguntas y comentarios, el cual estará a cargo de la licenciada Erika González. Muchas gracias, Aneli. Buenos días a todos y a todas. Agradecemos las preguntas y los comentarios y la interacción que hemos tenido a través del Facebook Live. Una de las preguntas que en este caso me tomaré la libertad de pedirle a nuestra experta ambientalista Elizabeth Cardona que nos apoye en responder es ¿cómo provee el MP la prueba científica en los casos ambientales? ¿Y cómo se atiende la necesidad de un adecuado análisis forense en este tipo de casos? Elizabeth, te dejo en el uso de la palabra. Gracias, Aneli. Respondiendo a la pregunta, el Ministerio Público principalmente se apoya en el Laboratorio Nacional de Salud, que está bajo la sombría del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con relación a temas de aguas. En el caso de tema de suelos, se apoya en el laboratorio de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y de igual forma también incorporan dentro del proceso dictámenes técnicos emitidos por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Consejo Nacional de las Protegidas e Instituto Nacional de Bosques. Esa es actualmente como se apoyan en todo el tema de los análisis relacionados al tema de contaminación ambiental y tráfico de flora y fauna actualmente. Gracias, Elizabeth. Para el director general del INASIF, preguntan, ¿qué presupuesto necesitaría INASIF para instalar con todas sus capacidades un laboratorio de análisis ambiental? Bueno, yo creo que la implementación tiene que ser progresiva, ¿verdad? No podemos tener la capacidad tampoco ni física ni en un solo momento. Por eso es que mencionábamos que en estos momentos estamos en una fase de equipamiento, de lograr, digamos, una inversión más fuerte en la parte de conseguir los equipos y nosotros, por supuesto, en la parte de capacidades idóneas para poder ser los peritos en esta materia. No obstante, a grandes rasgos, nosotros consideramos que en un futuro, con todos los servicios de funcionamiento, el instituto requiere alrededor de entre 10 a 20 millones de quetzales para mantener funcionando el laboratorio de análisis ambiental en todos sus servicios. Muchas gracias, maestro García. Tal vez pediríamos al director Mauricio Chacón, al director del Departamento de Ciencias Forenses, pueda complementar un poco esta pregunta en cuanto al presupuesto que en Costa Rica aproximadamente se maneja para el laboratorio ambiental que ustedes. Sí, bueno, a ver, secundando lo que menciona Fanuel, pensar en tener un laboratorio ambiental completamente equipado para atender de entrada todo tipo de delito, pues es bastante complicado y bastante caro, ¿verdad? Esa es una realidad. Y si uno empieza a desagregar, tiene que ponerse a ver qué es lo que quiere atender. Entonces, por ejemplo, si usted quiere atender parámetros físico-químicos de aguas, pues tiene que comprar un equipo. Si quiere atender delitos de plaguicidas,
tiene que comprar cromatógrafos. Si un cromatógrafo le puede costar $150,000, me disculpo, no sé cuánto sería la equivalencia en quetzales. Si quiere comprar o si quiere realizar análisis de metales, por ejemplo, para contaminación industrial, el cromo hexavalente que mencionaba Manuel, plomo, mercurio, cadmio, todo este tipo de metales, requiere un espectrómetro de plasma con detector de masas con un monto aproximado de unos $400,000. Y el tema es que además pues tiene que contratar su personal, tiene que entrenarlo, lo que implica salarios, tiene que tener un espacio físico adecuado para tener el equipamiento y también muy importante, tiene que dar mantenimiento a los equipos y comprar los consumibles y los accesorios, ¿verdad? Y entonces, para ponerle un ejemplito claro, el ICP requiere necesariamente lo que llaman un gas de rastre, que es el argón. El argón es un gas bastante caro y se consume mucho, ¿verdad? Entonces, son costos que van aparejados. ¿Cuánto sería la inversión? Pues depende de la cantidad de casos que se atiendan. No es lo mismo que usted tenga un ICP con el cual realiza 10 análisis por mes o si realiza 100 análisis por mes. Pero entonces, pues sí, la inversión inicial es alta. La adquisición de los equipos, por fortuna, se hace una sola vez, ICP, cromatógrafo, ese tipo de cosas. Pero sí habría que pensar sobre todo en reactivos, en consumibles, en accesorios y, bueno, en salarios y infraestructura para la atención, ¿verdad? De ese tipo de delitos. Muchas gracias, licenciado Chacón. Con gusto. Usted ya en su intervención nos comentaba los peritos que ustedes tienen en el laboratorio de Costa Rica. Maestro Manuel, ¿ustedes ya tienen mapeados qué peritos consideran idóneos y de los cuales son requeridos para el laboratorio ambiental? Sí, muchas gracias. Efectivamente, dentro de nuestra presentación comentaba que efectivamente queremos arrancar con una estructura base, ¿verdad? Como mencionábamos al inicio, siempre se arranca con un núcleo básico para poder iniciar y estos laboratorios deben irse fortaleciendo con más recurso humano conforme la demanda de los servicios también lo van requiriendo y los presupuestos institucionales le permitan a la institución obviamente fortalecer. Estamos en nuestra proyección, ya tenemos contemplado poder arrancar con un perito jefe del área de análisis ambiental, 4 peritos profesionales analistas, al menos 3 técnicos en criminalista y un asistente administrativo. Esa es la estructura orgánica del perfil que estamos tratando de organizar con perfiles específicos, ¿verdad? Ingenieros químicos, ingenieros biólogos, como mencionamos también en la presentación. Estamos intentando también tener algún ingeniero agroforestal, ¿verdad? Que en determinado momento pueda ser capacitado también para toda la parte de análisis sobre todo en el análisis de campo, ¿verdad? De algunos incendios forestales, no tanto en la tala de árboles, que hoy por hoy la ley en Guatemala le da esa facultad al INAU, y en tanto no haya una reforma legal que le dé al INASIF esa facultad, nosotros estaríamos invadiendo una esfera de un área legal que está otorgada a otra persona. Sin embargo, la parte de análisis de campo con relación a posibles inicios de incendios forestales, efectivamente sí es algo que nosotros podemos asumir y queremos también hacerlo. Muchas gracias. Solamente era para recalcar una de las preguntas que habían hecho en cuanto al perfil de idoneidad. Me tomaré entonces ahora el espacio para leer el resto de comentarios. Ya no hay más preguntas, solamente comentarios. Y empezaremos entonces por expresar el sentir de algunos
participantes. Dice que es evidente la urgente necesidad de la implementación de un laboratorio de análisis ambiental. Asimismo, hay quien considera importante que la política criminal del Estado priorice los delitos contra el medio ambiente y dé lineamientos para la investigación y persecución de delitos de contaminación a gran escala. Alguien más se suma a considerar importante que contar con un laboratorio de análisis ambiental en el INACID, que es indispensable para que el Estado garantice el acceso a la justicia en materia ambiental. También es indispensable que esos medios de prueba cuenten con la cadena de custodia para garantizar un resultado objetivo e independiente, no como sucede en la actualidad, y prueba de ello son las sentencias dictadas por los jueces. Es de necesidad que el sistema de justicia disponga de pruebas forenses en materia ambiental realizadas por INACID para la resolución de casos, protección y preservación de la salud y ecosistema. Deben apoyarse en abogados ambientalistas que conocen de los temas, nos indica otro participante. No sé si alguno de los que están dentro del foro quisieran hacer alusión a alguno de los comentarios. Yo únicamente sí comparto mucho de los comentarios que efectivamente se han vertido, todos ellos muy atinados y creo que hay una clara conciencia en Guatemala de la necesidad urgente de poder implementar este tipo de servicios. Hoy por hoy sabemos que hay una alta contaminación de nuestros recursos naturales y si contrastamos eso con el número de sentencias condenatorias que pueden haber en el sistema de justicia por los casos de contaminación más grandes y fuertes, vamos a ver que es casi nulo. Efectivamente, la tala ilegal de árboles quizás sea la más fácil, si queremos verla así, en cuanto a poder obtener ciertas condenas en el sistema de justicia, porque es más, es muy práctico, digamos, simplemente es incautar la madera que está siendo trasladada de manera ilegal, revisar que no tienen una licencia y pues cuantificar básicamente cuánta madera es la que se está trasladando de un lugar a otro sin tener la licencia correspondiente. Entonces, las sentencias en el sistema de justicia las vamos a encontrar un poquito más orientadas a este tipo de casos porque, digamos, desde el punto de vista probatorio no es tan complicado poder lograr este tipo de prueba. Sin embargo, cuando ya hablamos de contaminaciones graves y fuertes a mantos freáticos, cuando hablamos de contaminaciones a ríos, cuando hablamos de contaminaciones de lagos, como los que ustedes pusieron en el ejemplo de quien presentó los resultados de la investigación, estamos hablando de esfuerzos probatorios de mucha más complejidad y por eso es que vamos a ver que en el sistema de justicia hoy por hoy este tipo de contaminaciones es muy raro encontrar alguna sentencia condenatoria que sirva no solo pues de medida de sanción contra la persona que ha estado contaminando o la empresa que ha estado contaminando, sino incluso que sirva como un mecanismo de prevención general de saber que en Guatemala quien contamine va a ser sancionado. Entonces, por eso la importancia de invertir, si bien es cierto, hay un gasto o una inversión de parte del Estado en este tipo de laboratorios, creo que compensa con mucho con el resultado de lo que se va a lograr, que es evitar que se sigan dando este tipo de contaminaciones y prácticamente anulando muchos de nuestros recursos naturales. Si me lo permiten, tal vez quisiera ampliar ahí un asunto que mencionaba Manuel. El retorno sobre la inversión, pensando en invertir en un laboratorio ambiental, es altísimo, ¿verdad? Si usted contratara a un economista y que le haga un estudio formal de retorno sobre inversión, se encontraría que de repente
es una inversión que le da un retorno mucho más alto que cualquier otra inversión posible. Porque al final de la historia, pues evidentemente está la preservación del ambiente, pero de la mano con eso viene la salud de las personas, ¿verdad? Y la salud de las personas, pues es directamente relacionado también pues con la vida de las personas, ¿verdad? En nuestra constitución política se establece en un artículo que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entonces la tutela ambiental lleva de la mano ya de por sí la garantía de una mejor calidad de vida, ¿verdad? Y al final, pues entonces es toda la población la que sale ganando, ¿verdad? Otro tema importante, y que también lo mencionaba Fanuel, es tener expertos forenses ambientales, ¿verdad? Y eso yo lo reitero mucho. Probar una contaminación es, digamos, entrecomillado, fácil. Se puede decir que un lago está contaminado con nitrógeno, con fósforo, con mercurio, con níquel, con cadmio, ¿verdad? Con plaguicidas. Pero eso no prueba el delito. Se prueba que hay contaminación. Pero pues la premisa básica que se atiende en todo ciencias forenses es responder qué, quién, cuándo y cómo, ¿verdad? Probar una contaminación únicamente prueba el qué. No prueba ni el quién, ni el cuándo, ni el cómo. Y ahí es donde el tema de la atención del delito como delito se vuelve medular y donde se vuelve de capital importancia la formación del experto forense como experto forense especializado en materia ambiental. Reitero, la importancia de la cadena de custodia, ¿verdad? Y la formación adecuada de los expertos forenses resulta de capital importancia. Muchísimas gracias, licenciado Chacón. Dejaría entonces en el uso de la palabra a la presidenta de FACTS para las palabras finales. Solamente quisiera hacerle expreso el agradecimiento al doctor Mauricio Chacón de parte de personal del INASIF, quien indica que ha sido muy valioso lo que ha compartido para la implementación de un laboratorio acá en Guatemala. Agradecemos el tiempo. Dejo entonces en el uso de la palabra a Eleonora Muray. Bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo que se tomaron en escuchar y ver este evento que para nosotros es muy importante. Como FALS, pues entramos incipientemente al tema de justicia ambiental y con el equipo hemos hablado de la importancia que tiene para los países el que de verdad nos importe, ¿verdad? Que nuestro país y el mundo vea con otros ojos realmente el rescate del medio ambiente. Ya no queremos ríos contaminados. Vemos lamentablemente que hay una obligación, por ejemplo, de las municipalidades del país para implementar las famosas plantas de tratamiento para la cuestión de desechos de las casas, que no se aplica, cada vez lo retrasan, dan 2 años, dan 4 años, nunca lo resuelven. Hemos visto en comunidades, por ejemplo en San José Pinula, hay un problema grave de que la municipalidad de San José Pinula es la que directamente tira los desechos de una parte de una comunidad, pues no muy grande, pero en lugar de tener planta de tratamiento, estos desechos de las casas van directamente a un río que ya se está convirtiendo casi que en pantano. Y eso lo vemos en muchas comunidades.
Entonces, creo que todos los guatemaltecos debemos ser vigilantes de esto y exigirle al Estado de Guatemala que realmente le ponga atención al tema ambiental. Reitero los agradecimientos a quienes participaron con nosotros y nuevamente al proyecto Biodiversidad de USAID Guatemala, que ha hecho posible este conversatorio, y esperamos seguir platicando con ustedes en otro momento. Muchas gracias.